Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a ver el consejo que Dios tiene para hoy, para nosotros. Y bueno, se supone que cuando venimos aquí, venimos a una fiesta, que es la fiesta del Señor. Entonces tenemos que venir gozosos, contentos, alegres, a veces tristes por las situaciones que pasamos. Pero dice el Señor que si estáis triste, oremos. Si estamos contentos, cantemos. Cuando en la oración de intercesión se hablaba de que ya no somos del mundo, pues entonces esforcémonos para ya no vivir como el mundo, porque no es nada sencillo. El camino del Señor es algo mucho, muy complicado y muy difícil. Él jamás nos engañó, pero es algo grandioso porque trae un premio, una consecuencia de lo más agradable que podamos buscar en este mundo y en toda nuestra existencia, aún más allá de cuando muéramos. ¿Por qué? Porque es la vida eterna en el reino de los cielos, porque recordemos que todo tiene un costo, todo tiene un precio, todo, no hay nada así que se dé por sí, o sea, porque todo lo que ustedes quieran ver tiene un precio, y así Dios nos los dice. Entonces, en esta oración de que entonces esforcémonos para no vivir como el mundo, porque Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos hoy, no está el hermano, fue él a predicar, está allá en Toluca, pero tenemos que continuar de la manera, qué agradable y qué bonito sería como cuando asistimos a las fiestas mundanas, mucha algarabía, muchos abrazos, mucha risa, pero aquí a veces venimos como que venimos a fuerza. Esforcémonos para que podamos agradar y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Nadie aquí, ni el pastor ni nadie nos puede obligar a reírnos a fuerza, pero sí tenemos que venir agradecidos y contentos por el día que nos da de vida y por las bendiciones que nos ha dado, que son tremendas y muchísimas. Vamos a ver hoy el poder transformador de la cruz. El poder transformador de la cruz. Miren, hay mucha gente que piensa que el madero, la cruz, tiene poder. Se postran ante la cruz, se persignan ante la cruz, adoran a la cruz pensando que tiene poder. Pero al hablar del poder transformador de la cruz, no vamos a hablar en sí del madero. No vamos a hablar en sí de la cruz misma, de los clavos, sino que cuando se habla del poder transformador de la cruz, se está hablando de la obra y el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. Eso es lo que tiene poder, la obra del Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces la gente natural sabemos que va a seguir pensando así porque vive en ignorancia, adorando a la cruz. Adorando, porque siempre lo sabemos y yo quiero traer una crucecita, regálame una crucecita de oro, porque piensan que tiene poder, pero nosotros cuando escuchemos el poder transformador de la cruz, es la obra que hizo Jesucristo en la cruz, eso es el poder y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque ese poder de la obra en la cruz no solo trajo salvación al pecador, también realiza una obra de transformación muy poderosa en la vida del ser humano. Claramente, específicamente, podemos decir que el poder de la cruz transformó las relaciones más importantes del ser humano. Alguien que nadie podría haber hecho. Alguien que nadie podría haber hecho, solamente Dios hecho hombre. Y así fue. Vamos a ver 4 puntos de ese poder transformador de la cruz en nuestras vidas. Vamos a ver 4 puntos en esta hora y vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por tus grandes bendiciones, Señor. Gracias por tu gran paciencia, porque siendo lo que somos, pecando constantemente, Padre bendito, tú eres paciente para soportarnos. Tú nos bendices, porque bendices a todos, Padre mío, sea quien sea, aun sin que se den cuenta, Señor. En esta hora estamos reunidos aquí, Padre bendito, parte de tu pueblo, para honrar y glorificar tu nombre, Señor, para venir
a darte gratitud, Señor, para, Dios mío, escuchar de tu consejo, pero también te pedimos que nos des toda la capacidad, todo el entendimiento para comprender, Señor, el seguir tus pasos, el buscar tu rostro, Padre mío. No es nada más venir a escuchar una predicación, no es nada más venir a sentarnos un rato en este lugar, Padre bendito. Eso es parte de, Señor. Por eso es que te suplico y te pido, nos des entendimiento de este consejo que nos tienes para ahorita, Señor. Gracias te damos por todo y te bendecimos por siempre, en nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver 4 puntos de los cuales ese poder transformador de la cruz tuvo que ver con nosotros. Punto número 1. La obra de Cristo en la cruz transformó nuestra relación con Dios. Transformó nuestra relación con Dios. Recordemos que anteriormente a veces se siente medio feo decirlo, pero éramos enemigos de Dios, éramos desconocidos de Dios completamente. Ajá. La ira de Dios estaba sobre nosotros antes de que nosotros reconociéramos y aceptáramos a nuestro Señor Jesucristo. Dice en 2 de Corintios 5, 17 y 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces vemos aquí que Jesucristo nos reconcilia a través de su sacrificio para con Dios. Y entonces Dios nos deja también ese compromiso, el compromiso de la palabra de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que entender para poder caminar. Eso es lo que se le llama seguir los pasos del Señor o buscar su rostro. Cuando nosotros entramos en obediencia, ya nos dejó este compromiso que lo podemos hacer. Porque Dios no nos deja, no nos pone algo que no podamos. Pero entonces, como les comentaba, ahora ya no somos enemigos de Dios. Desde el momento en que estamos reconciliados, ya no somos desconocidos, porque por medio de la muerte de Cristo en la cruz hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Ya no vivimos bajo la ira de Dios. La ira de Dios sigue estando, y sigue estando sobre todos aquellos que no quieren y no han reconocido a nuestro Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y va a seguir estando. Por eso es necesario que nosotros tengamos que compartir la palabra a todos, porque la ira de Dios sigue estando. Es algo tremendo, pero es así. Nosotros, al estar reconciliados con Dios, tenemos la seguridad completa de nuestra salvación. Al ser reconciliados ya hay una seguridad total de nuestra salvación. La salvación de nuestras almas. En Efesios 2, 12, 13 y 19 dice, en aquel tiempo, o sea, antes de que conociéramos a Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya somos conciudadanos, o sea, ya pertenecemos al pueblo de los santos. ¿Cuáles santos? Moisés, Abraham, David, Salomón, Pedro, Pablo, todos ellos. Ya somos conciudadanos, ya pertenecemos al mismo lugar que los santos de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que analizar y que es algo grandioso, que es algo magnífico, que es algo formidable, no porque nosotros lo hayamos merecido, sino por el amor de Dios hacia nosotros. Todo esto se da por amor, no es porque
por casualidad o porque Dios dice, este me cae bien y este no. Dios ama al ser humano, como sea, le ama, siendo lo peor o siendo el mejor. Y eso es lo que hace su gran amor. Ese es como primer punto. Entonces, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto, que es la obra de Cristo en la cruz, transformó nuestra relación con el pecado. Vamos a ver cómo lo transformó, y si lo transformó, tenemos que vivir de acuerdo a esa transformación, porque se supone que creemos en Cristo. No se nos quede como la gente cuando se le evangeliza. ¿Crees en Dios? Claro. ¿Crees en su Hijo Jesucristo? Pues sí, que murió por todos. ¿Murió por todos? Bueno, eso después lo platicaríamos para tratar de evangelizarlo suavemente. Sabemos que no murió por todos, sino simplemente por los que en Él han creído. Entonces, cuando dicen eso, lo dicen automáticamente. Sí, creo en Dios. No es cierto. Creer en Dios quiere decir obedecer. Buscar su rostro día tras día, momento tras momento, seguir sus pasos, seguir y servirlo. Eso es creer en Dios. Pero ¿cómo van a creer la gente si no le conocen? A mí me preguntan, pues nadie le conoce a Dios. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Qué pasó, Raúl? Sí, le conozco. ¿Cómo le conocemos a Dios? A través de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A través de la palabra le conocemos. Pero la gente natural, estás loco, bendita locura. Entonces, transformó nuestra relación con el pecado. Veamos Romanos 6, del 6 al 12, dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta obra que hizo Cristo en la cruz transformó nuestra relación con el pecado. Desde el momento en que creemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento quedamos crucificados. Nuestro viejo yo queda crucificado y muerto para siempre. Somos nuevas criaturas. Empezamos una nueva vida y entonces tenemos que llevar a cabo esa nueva vida, porque el viejo yo está muerto. Así, eso fue lo que podríamos decirlo, ganó nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Ganó muchos, no sabemos cuántos. Pero entonces eso es lo que tenemos que hacer. Enterrar ese viejo yo, enterrarlo, porque a veces nos justificamos, porque a pesar de que sigo pecando, Dios es bueno con nosotros. Pues claro que es bueno con nosotros, pero debemos tener cuidado, porque las consecuencias siempre van a llegar. Las consecuencias de nuestra necedad siempre van a llegar. Entonces, antes de conocer a Cristo, el pecado se enseñoreaba de nosotros. El pecado era nuestro amo y Señor. Al pecado servíamos, y lo servíamos de una manera gustosa. Lo servíamos de una manera fiel. Estamos pecando y esto es vida y esto es disfrute y esto es gozo. Sea lo que sea. Podemos decir, no, pues yo no he adulterado, yo no he secuestrado, yo no he matado, yo no. Sí, pero ¿cómo es que pecamos? No le damos la honra al Señor, sino que se la damos a un ídolo. ¿Cómo es que pecamos? Cuando tenemos que estar sirviéndole al Señor, no lo hacemos. Entonces pecamos de diferentes maneras, porque a veces queremos excusarnos. No, pero como él, y como aquel, y como el otro. No. Tenemos que vivir como debemos de vivir cada uno de nosotros.
Ajá. Nosotros servíamos al pecado. ¿Por qué? Nosotros estábamos bajo la ley y al no poder cumplir la ley, estábamos bajo pecado. Ajá. Y siempre, porque no podíamos cumplir la ley, siempre estábamos bajo pecado. Siempre. Entonces no nomás es hacer cosas malas, sino dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y la ley, como la ley no puede morir porque es espiritual, ¿quién tiene que morir? Nosotros, nuestro viejo yo. Eso es lo que tiene que morir. Ajá. Así que por la muerte de Cristo, quien murió, fuimos nosotros a la ley y somos libres. Nuestra relación con el pecado cambió. Ya no es nuestro Señor el pecado, ya no servimos al pecado desde el momento que hizo esta obra nuestro Señor. Ahora somos libres por la obra de Cristo en la cruz. Ahora pertenecemos a otro. Ahora le pertenecemos a Cristo, porque antes le pertenecíamos al pecado. El pecado se enseñoreaba, se gozaba, disfrutaba de nosotros, y nosotros le servíamos al pecado porque era nuestro amo y Señor. Miren, cuando una mujer está casada y ésta se va con otro, se llama adúltera. Está adulterando, está en pecado. Pero que eso, y está bajo la ley, está sujeta a su marido y a la ley. Pero cuando éste muere, ella queda libre y se puede casar con otro, y entonces ya no está pecando ni está adulterando, pero ya pertenece a otro, porque el primer marido murió, entonces ya pertenece a otro. Si nosotros le servimos al pecado, si nosotros estamos, es nuestro amo y Señor, pero alguien nos liberta, nos libera, entonces quien nos libera, le pertenecemos a Él. Eso es lo que hizo el poder transformador de la cruz con nuestro pecado. Dice, miren, Romanos 7, 1, 6 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Está bien claro? Está bien claro que pertenecemos a Cristo. Nosotros somos de Cristo. Entonces tengamos que esforzarnos para vivir como Él quiere, porque recuerden que tenemos estatutos, reglas, mandamientos, leyes, decretos, todo, y entonces tenemos que esforzarnos para que podamos vivir de esa manera. Qué maravilloso es, ¿no? Que se nos da la oportunidad, porque es una oportunidad que se nos está dando. Aprovechémosla. Vivamos como debemos de vivir, siempre sirviéndole al Señor. Nuestro objetivo principal es Jesucristo. No desviemos la mirada, porque nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Desvía la mirada y se hunde. Tenemos que el objetivo, mi Señor Jesucristo. Antes que todo, primero Dios. Antes que empezar a comer, Dios. Antes de terminar de comer, Dios. Antes de empezar de dormir, Dios. Antes de levantarnos, Dios. Todo es antes. Primero Dios. Antes de empezar a trabajar. Cuando nosotros nos esforcemos y vivamos, nos vamos a dar cuenta de tanta bendición.
Bendición me refiero en que le pidamos, en que caminemos y en que tengamos. Es increíble, pero de veras que surge como por arte de magia. Yo tengo muchos testimonios que sí me quedo sorprendido, como si fuera magia. Digo, Señor, Señor, miedo da. ¿Por qué da miedo? ¿Por qué tanta bendición, Señor? ¿Por qué? Y en realidad a mí sí me da miedo, pero a Dios gracias. Entonces tenemos que continuar en esa vida. Punto número 3. La muerte de Cristo en la cruz transformó nuestra relación con nuestros prójimos. ¿Sí la transformó? Veamos, ¿en realidad transformó nuestra relación con nuestros prójimos? Dice en 2 de Corintios 5, 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros otra vez la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora vamos a ver qué quiere decir reconciliación. Hablamos de reconciliación, pero ¿qué quiere decir reconciliación? La palabra reconciliación es una palabra fuerte, es una palabra poderosa y significa restablecer la amistad entre dos o más partes enemistadas. Eso es lo que quiere decir reconciliación. Es decir, reconciliar va más allá que perdonar. Reconciliar va más allá que perdonar. Reconciliar es volver a la amistad que se tenía. Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros tenemos que llevar esa reconciliación del hombre para con Dios. Eso es lo que nos ha encargado el Señor, que nosotros llevemos la reconciliación del hombre para con Dios. Un compromiso muy importante, no muy pesado, pero sí muy importante. Dice, ahora, ¿cómo podemos llevar el ministerio de la reconciliación de las personas para con Dios? ¿Cómo la podemos llevar si no podemos reconciliarnos primero nosotros con nuestros prójimos? Algo tremendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar la palabra de la reconciliación para con Dios? O sea, de los hombres para con Dios. Si no podemos reconciliarnos primero nosotros con nuestros prójimos. En esto tenemos que trabajar, en esto tenemos que esforzarnos. No es nada difícil el camino del Señor, pero qué maravilloso es. Así con sus pruebas, porque viene de Dios y tenemos que aceptarlo y recibirlo. Es por eso que la obra de Cristo en la cruz tiene el poder de transformar las relaciones con nuestros prójimos. Pues así como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, así nosotros debemos de perdonar y reconciliarnos con los que nos han ofendido y con los que hemos ofendido en cuanto dependa de nosotros. O sea que está en nosotros, porque de nosotros depende, no del que no conoce de Dios. Nos dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Algo muy difícil cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay soberbia, cuando hay irresponsabilidad, cuando hay como dicen el valor mexicano, al ahí se va, yo soy cristiano, pues ya voy al templo ahorita. Pues es que ahorita no puedo. Pero ¿qué con mis acciones? A mí me cuesta mucho. Yo soy uno de los peorcitos y no quiero dar testimonios porque mi vida ha sido de lo peor, que hay momentos que me dicen los de Guadalupe Chalma que dé los testimonios. No, Leo, porque me siento mal conmigo mismo a veces. Hablar de lo que he vivido. Entonces es muy difícil reconciliarme, pero tenemos que orar, tenemos que estar en constante escudriño
escudriñar las escrituras, hurgar, buscar, ayunar, y entonces Dios pedirle y nos va quitando todo lo malo. Es un proceso, no es magia. Ajá. Pero tenemos que esforzarnos. Y como último punto, punto número 4, la muerte de Cristo en la cruz transformó nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con el mundo, lo que hablaban en la oración de intercesión, porque ya no somos del mundo, pues entonces actuemos como tales. Ajá. Ya no somos del mundo. El mundo ofrece mucha felicidad, felicidad ficticia. Estaba yo con un amigo y él mismo que no conoce de Dios. Le digo, no, le digo, pero ¿de qué se espanta aquel que me estás diciendo si falta mucho por pagar? Porque todo lo que hacemos trae consecuencia en este mundo. Le digo, y lo importante, le digo, pero él es feliz. Sí, dice, pero son felicidades, no sabía qué, le digo, ficticias, ándale, le digo, falsas, exactamente, eso es lo que el mundo ofrece, felicidad momentánea. Yo he sido feliz, dicen delincuentes, yo conozco a algunos delincuentes y a veces platico con ellos, 10 años y mira, todo lo que quiera yo, a Dios gracias, así lo ha permitido, pero todo tiene un final, todo tiene un final, ¿cuándo? Yo no lo sé. Por eso hay que entender y hay que vivir como debemos de vivir. Miren, dice Gálatas 6:4 en el cuarto punto de que Cristo en la cruz transformó nuestra relación con el mundo. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El sistema mundano, porque siempre ha llevado un sistema, el mundo siempre lleva un sistema de vida. Entonces, el sistema mundano, su religión, sabemos cuál es su religión del sistema mundano o del mundo. Ajá, el catolicismo romano, porque es el que predomina. Ajá. Por lo menos aquí en México, aquí donde estamos viviendo. Uh-huh. Entonces el sistema mundano, su religión, su filosofía de vida, o sea, tanta palabrería, su filosofía, y algunos, y fíjense, lo más triste, y aún algunos llamados cristianos, con los valores mundanos, algunos llamados cristianos, pero con los valores mundanos. ¿Saben cómo se llama todo eso? Todo eso es llamado en el libro de Apocalipsis, es llamado la gran ramera. Todo eso es llamado la gran ramera. Y para empezar, ramera, sabemos qué quiere decir. La gran ramera. Y para eso vamos a buscarlo y vamos a leerlo. ¿Sí? Si alguien le da lectura a Apocalipsis 17 del 1 al 5 y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. ¿Por qué es llamada la gran ramera todo esto que estamos viendo? Apocalipsis 17, 1, 5, si alguien lo tiene, si le da lectura, por favor. Apocalipsis 1, 17, 5, ¿nadie lo tiene? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado por el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada de oro, y adornada
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Juan dice esto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Babilonia, y tenía en su frente escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia tenía un poder militar tremendo, Nabucodonosor. Pero esa Babilonia vivía en exceso de pecado, en homicidios, en alcohol, en adulterio, en mentira, en secuestros, tremendamente vivía. Y lo más triste, tenían muchos dioses, adoraban muchas imágenes, muchos ídolos, muchos muñecos. Ellos vivían. Entonces, ¿qué quiere decir la gran ramera? Exceso de pecado. Eso es lo que quiere decir. ¿Y saben? Nosotros vivíamos en ese sistema. Éramos parte de la gran ramera. Así quiero pensarlo. Esforcémonos. Éramos parte de la gran ramera porque llevábamos ese estilo de vida. Fornicar, adulterar, no quiere nada más decir que nos metamos con otro ser humano, o sea, ya sea hombre o mujer. Fornicar, adulterar, es los ídolos, es el estilo de vida. Abarca mucho esa palabra, sí, pero nosotros llevábamos ese estilo de vida, de su sistema de valores, del materialismo. ¿Qué interesaba primeramente? Primero yo y luego yo, y hasta lo rezábamos, lo que dicen muchos ahora y lo practican, más los partidos políticos. Es que el que no tranza no avanza. Puro materialismo y avaricia, ávaros. Eso es lo que éramos. Lleno de placeres y diversiones, de religiosidad sin conocimiento ni fe, simplemente ritos y tradiciones, lo que actualmente lo vemos. Coyotepec se rige por eso, y no Coyotepec, siempre en la misma ciudad, en los barrios de la ciudad, ahí andan igual, van bandas de aquí de música, sacan sus muñecos y andar. Yo porque he ido, porque los llevaba yo y me doy cuenta, pero simplemente ritos y tradiciones. ¿Qué dicen? Vamos a festejar a San Pedro y San Pablo. Va, y viene por tradición. La música, yo pongo la música, yo pongo los cohetes, los ritos, hay que hacer ritos nada más. Yo las flores, yo las velas, las veladoras, no sé cómo le llaman, cera. Ahí van a hacer un rito nada más, una tradición, a festejar. La comida, pues también ya están los mayordomos, y órale, nada más son tradiciones y ritos. Hacen una misa y ya están los cartones de cerveza y el licor. Pues órale, vámonos recio, pensando que así agradan a Dios. Vamos a festejar a San Judas Tadeo, y ahí van unos muñecotes cargándolo. ¿Quiénes festejan a San Judas Tadeo? Rateros, marihuanos, porque los vemos. ¿Qué transita, don? Ay, ya coopérele. No, pues mire, o sea, creen que ese es el sistema mundano, y eso es parte de la gran ramera.
A Dios gracias que nosotros tenemos que alejarnos completamente de ese sistema, porque ya no somos del mundo, más vivimos en el mundo. Ajá. Eso, gracias a Dios que vino a hacer ese sacrificio. Ajá. Ahora, por medio de Cristo, nuestra relación con el mundo ha sido transformada completamente. Aprovechemos ese momento. El mundo está crucificado para nosotros. El mundo está muerto para nosotros y nosotros estamos crucificados para el mundo. Para el mundo nosotros estamos muertos completamente. Entonces, no nos engañemos. Un hijo de Dios ya no cabe y ya no encaja en el mundo. Ajá. Quiero decir que ya no tenemos que vivir como el mundo vive. Porque ya no, un hijo de Dios ya no encaja en el mundo. Un muerto ya no puede estar presente en una fiesta mundana. Y nosotros hemos muerto para el mundo. Un muerto ya no puede estar en una fiesta mundana. Pues, no es posible. Ajá. Pero, ¿cómo podemos hacerlo realidad? Pregunta, ahora, bueno, y ahora, ¿cómo podemos hacerlo realidad? Bueno, nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ajá. Cada día tenemos que reconocer que estamos crucificados juntamente con Cristo. Cada día tenemos que reconocer que nuestro viejo yo quedó fuera, que está muerto, que somos nuevas criaturas y que tenemos una nueva vida que vivir y llevar a cabo para agradar a Dios y para que bien nos vaya. Ajá, trae muchas consecuencias. Entonces cada día tenemos que estar recordando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente, oremos, busquemos de la palabra, leamos, pidamos entendimiento al Señor, fe, ayunemos, hagámoslo de corazón, constantemente. Podemos ponernos, empezar a disciplinarnos. Bueno, yo quiero orar al Señor 3 veces al día, a tal hora y a tal hora, y vamos a fallar, pero poco a poco podemos hacerlo. Ajá. Leer, pedir entendimiento y sabiduría. Ajá. Ayunar. Se puede, de veras que se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Entonces tenemos que agarrar esas palabras y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigamos adelante, no nos quejemos. A veces nuestra vida es de pura queja. No nos quejemos, recibamos las cosas y verán que las cosas van a cambiar, pero también hagamos lo que debemos de hacer. Todos tenemos situaciones difíciles, pero la verdad es que a veces cuando está uno desesperado, yo cuando estoy desesperado, porque sí, a veces me desespero, me molesto, me enojo, digo, Señor, perdóname, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios les bendiga.